Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Chris y Félix. Invitado especial, Pablo Segers, cofundador y CEO de Anastasia. Este es un espacio presentado por Dumint. Hola a todos, ¿cómo están? Nuevo capítulo de Locos por el SaaS. Félix, Chris. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va la semanita? ¿Bien? Como siempre. Hoy día no tenemos a Jason, ojo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabes. Que no alcanzó a llegar hoy día. Se perdió la lluvia. Vamos a explicarlo, vamos a presentar primero al gran invitado que tenemos hoy día, como siempre en la tónica de todos los capítulos, al cofundador y CEO de Anastasia AI. Y vamos a estar hablando hoy día con Pablo Segers. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Sobre un tema súper entretenido y que está muy en boga, la inteligencia artificial. Y tenemos un exponente muy importante local en Chile con inteligencia artificial. Así que vamos a estar conversando de eso. Y bueno, comentarle un poquitito quién es Jason. Entre otros. Claro. Me imagino que lo ubicáis, porque Jason Lenkin, ¿te suena? ¿No? De SaaSTR o SaaSTR, ¿No? en San Francisco. Nosotros ahí tenemos, bueno, no sé si quizás Félix quieres comentar un poquitito. No, tenemos un culto a ese personaje que es como el ídolo de esta audiencia de software as a service, por decirlo así. Perfecto. ¿Y cómo se llama? Jason Lemkin. Lenkin. Fundó DocuSign, que se lo vendieron a Perfecto. Adobe y mil cosas más. Un Salesforce. Parte de eso. Sí. Bueno, Pero y tenemos siempre una foto de Jason que nos acompaña. Entonces hoy día no estaba la foto. Entonces, O sea, este es un disaster. buenísimo. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué te parece la invitación a estar acá con nosotros conversando acerca de este mundo que tiene como a todo el mundo del SaaS, el emprendimiento y a todos medio revolucionados expectantes de qué puede ocurrir con este mundo? No, súper interesado. Muchas gracias por convidarme. Y sobre todo que yo creo que la unión entre inteligencia artificial y SaaS, una alimenta a la otra. Porque la inteligencia artificial va a empezar a cambiar muchas cosas. Y eso está cambiando la velocidad a la cual se están creando y destruyendo las empresas. A mí me impresionó mucho, hablaba con Andrés Barriga, que fue gerente general de Talana, ¿no? de Talana, y también es otro fanático de SaaS. Me decía que el mundo al que vamos es un mundo en que las empresas van a empezar a ser creadas con fecha de expiración. Uno siempre tiene esta mentalidad, voy a hacer mi empresa y no piensa que va a terminar, pero decía, estamos evolucionando a un mercado en el cual perfectamente uno va a poder decir, oye, voy a hacer esta empresa que va a durar 5 años, porque después van a venir otras condiciones y va a desaparecer. Entonces, eso implica costos de creación, de velocidad, de construir, recuperar la ganancia, etcétera, etcétera, y después cerrarla y next. Es una perspectiva interesante. Y esa yo creo que es la perspectiva que vamos a tener que tener todos. O sea, cuando yo era viejo, joven, soy viejo, uno veía las 100 empresas más grandes del mundo y 10 años después eran las mismas. Exacto. Ahora eso. Claro. Bueno, y esta gente entraba a trabajar, me acuerdo de mi papá o mi abuelo entraban con la intención de hacer carrera dentro de una empresa. 20, 30 años. En cambio, ahora, ustedes, mis niños que están saliendo del colegio ahora, ya salió uno, ¿en qué trabajan? Claro. Si las empresas van a estar en una ebullición constante de empresas, entonces la mentalidad SaaS es muy proclive a eso. Hemos hablado harto de eso, de cómo va permeando, porque hablábamos de acercando a gente al mundo del SaaS y que en el fondo uno puede estar en un SaaS de la industria automotriz y el día de mañana en la salud y más o menos hay patrones comunes. Y el uso de la tecnología es un poco lo que los une, las herramientas, etc. Claro. Pero una gran preocupación es como ¿hasta qué punto me especializo y invierto mi cabeza? Por ejemplo, no sé, pues nos pasa hoy día en el área de marketing, que tenemos que ampliar nuestra área de marketing, pero el mundo de la inteligencia artificial entró potentísimo. Yo estoy usando ChatGPT, Notion, etc. 3, 4 herramientas y estoy produciendo contenido como si hubiese estudiado literatura. Claro, y nosotros estamos ocupando en Anastasia uno que se llama Colossian, ¿Ya? que nos permite hacer avatares virtuales ¿Ya? con inteligencia artificial generativa y le ponemos el texto de lo que queremos que diga
Claro. y te genera un tipo hablando. Y uno le elige el tipo, la raza, la edad, todo, y el lenguaje. Eso antes implicaba una productora, actores, traductores. Chao, fueron 34 videos, fueron 2 semanas de trabajo de una persona, $200 de costo. Impresionante. Sí. Y ese es el punto. ¿Qué le diría a alguien que dice ya hasta qué punto me especializo en mis habilidades o picoteo un poco de todo con estas herramientas que van surgiendo? Porque al final igual para el trabajo acabado todavía existe una ventaja, pero ¿cuándo se va a cruzar ese límite de que ya agarro la herramienta y la contera con... Yo creo que hay o sea, mucho se puede decir aquí, pero yo creo que hay un supuesto que por lo menos en mi vida para mí fue muy importante darme cuenta que era falso, que es que uno iba a trabajar en lo que había estudiado. No, claro. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿hay alguno de ustedes que esté trabajando en lo que estudió? Igual Hay algún rasgo. estudiamos algo relacionado con tecnología y al final igual estoy trabajando en eso, pero efectivamente, o sea... Yo hice un magíster de economía. Sí. Iba a ser profesor, o sea, totalmente distante de... Ya, pues yo tenía una. Sí. ¿Tú? No, yo lo mismo que Pablo estudié, así Los que... dos pegados al teclado y han Sí. seguido medio pegados al teclado. Sí. Tuvieron la suerte de que tenían ese... Pero efectivamente se da muy poco eso, es una realidad. Yo cuando estaba en Estados Unidos, sé que mi doctorado en Estados Unidos, me especialicé en una subárea de inteligencia artificial que se llama Machine Learning, en la Universidad de Arizona. Convidaban siempre para las graduaciones que se hacían en el estadio repleto, etcétera, a un invitado. Y siempre invitaban gente importante. Yo me acuerdo que vi a la Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado norteamericana, vi al director de la NASA, y de repente llegó el entrenador del equipo de básquetbol de la Universidad de Arizona. Y eso, cuestión más picante. Y no, pues la Universidad de Arizona, su equipo de básquetbol era de los 5 mejores de Estados Unidos y el presupuesto anual era de $300 millones. Wow. ¿Ya? Wow. Y entonces el entrenador no era un entrenador como uno conoce acá, era un gerente general de una empresa de $300 millones. Claro. Y el gallo dio una charla muy buena acerca del trabajo. El Departamento de Trabajo norteamericano había determinado que el norteamericano promedio tenía 5 cambios grandes de trabajo a lo largo de su vida. Que lo raro era que alguien trabajara en lo que había estudiado. Lo normal era que tú estudiaras economía y después abrías una tienda de venta de lechuga hidropónica no genéticamente modificada. Y después esa cuestión, después de un rato te aburría y te metías a clase de pintura y te aliabas con alguien. Cambios así, bruscos, grandes. 5, promedio, lo normal. ¿Ya? Entonces lo raro en la sociedad es que alguien trabaje en lo que estudió. A propósito de la especialización. Exacto. Entonces, yo creo que más bien uno tiene que desarrollar la capacidad de aprender, porque no sabe con qué se va a enfrentar en el futuro. Y con toda la creatividad que tengan, tomarse ese problema, hacerse dueño de él y solucionarlo y que listo para el siguiente. Y con una mirada cortoplacista, pues lo que hablábamos hace un rato. Porque ya no van a ser 5. Exactamente. Van a ser 5 al año. Sí, claro, exactamente. Está bien revuelto ahora. ¿Qué estudio? O sea, Claro. por ejemplo, en programación, el tiempo de programación, uno ocupando Copilot, ocupando Estamos empezando a ocuparlo. CodeGPT, que es de un chileno, Sí. y uno puede, no sé, pues, la mitad del tiempo. Sí, son impresionantes esas cosas nuevas que están saliendo en lo que es desarrollo que hemos visto Sí. nosotros. Es increíble, 2 Exacto. años más ya. Es divertido porque uno podría pensar hace unos 5 o 10 años atrás como ya voy a estudiar programación, esto, Claro. lo del futuro, y hoy día está en veremos. veremos, Y- Exactamente. En esa línea, ¿qué habilidades un poco nos... Quiero llevarlo al ejemplo de la calculadora, que es el típico que uno toma, como no necesitamos una calculadora, estamos todos de acuerdo, pero igual necesitamos calcular para desarrollar la inteligencia para entenderlo. ¿Hasta qué punto atrofiamos y hasta qué punto potenciamos a la persona con esta herramienta? Esa es una pregunta que viene de Aristóteles. Resulta que está en Platón o Aristóteles, un filósofo, me corregiría al tiro, creo en el Fedro, uno de estos libros que yo no me he leído, pero espectacular. No hay ni un filósofo en la audiencia. Que reclamó porque uno de sus alumnos estaba tomando apuntes en una tablilla con cera. Dijo que uno tenía que tener todo en la memoria. Si uno no lo tenía en la memoria, no servía de nada. Entonces, de esa época están preocupados con la introducción de la tecnología. ¿Ya? Pero... pero se podría sacar de ahí que se ha demostrado que no es necesario tener todo en la memoria. Por supuesto. Pero aquí viene una segunda distinción que hicieron los griegos. Los griegos dijeron, el ser humano es un ser humano que todas sus actividades pueden ser clasificadas en 2 grupos. El ocio y lo contrario del ocio, que ya le voy a decir la palabra. Negocio. El ocio, el negocio, la negación del ocio. Entonces, y el ocio en la búsqueda de lo verdadero, lo bello y lo bueno.
Dijeron, nunca hemos visto un perro que mire una puesta de sol y diga qué bonito. Y eso lo hacemos nosotros, los seres humanos. Y el ocio lo tenemos que experimentar. ¿De qué me sirve que una máquina, un ChatGPT vaya a Europa y me cuente después de Europa? Yo quiero ir a Europa. Yo me quiero comer el panini con jamón serrano en España. Entonces, yo quiero jugar el videojuego, yo quiero ir a ese viaje, yo quiero... Entonces, todo lo que es el ocio, el ser humano nunca va a poder dejar de hacerlo y vamos a querer hacerlo. En cambio, el negocio, la negación del ocio es todo lo que hacemos para sobrevivir. Y si hay una máquina que lo automatice, Bienvenido. chao. Claro. Entonces yo creo que va a crecer mucho todo el ocio, todo lo que implica experiencia directa de lo que uno hace. Y todo el resto va a ser automatizado hasta un grado infinito, y si hay una máquina que lo puede hacer, lo va a esconder. Chao, no me voy a olvidar de eso para siempre. Oye, y Pablo, siguiendo un poco la línea de la velocidad con que avanza todo esto, ¿cierto? Que incluso a nosotros nos cuesta de repente estar al día con todas estas cosas. ¿Cómo veis tú que la posibilidad de que los países vayan creciendo ad hoc a esta gran velocidad? Por ejemplo, las políticas de trabajo, los estudios, cómo se enseña. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar eso de cara al futuro, y si vamos a estar en pie de ponernos al día, o vamos a estar siempre atrás de la ola tratando de ponernos al día como ha sido la tónica? Es una excelente pregunta, porque es la que tiene todo el mundo y la que tengo yo. ¿Sí? ¿Qué crees tú? Yo tengo 55 años. El año 84, cuando estaba en tercero medio en el colegio, y dije, la inteligencia artificial es mi camino, y he estado dedicado desde entonces a... ¿Desde el 84? Desde el 84. Wow, yo no había nacido. Y mi razonamiento es el siguiente. Ustedes miran todo el universo, es gigante. Y hasta donde sabemos, solo hay vida en la Tierra. Y de la vida en la Tierra, nosotros somos los que estamos arriba de la pirámide. Y de las capacidades más relevantes que tenemos nosotros es la inteligencia. Entonces dije, aquí hay una disciplina que la estudia y está tratando de construir máquinas que repliquen esto. O sea, ¿cómo puede haber algo más importante que esto? Voy a estudiar eso. Y a eso me dedicaba. Cuéntanos un poco de tu historia con respecto a partir del año 84, con una disciplina muy incipiente, y que hoy día ya sabemos a dónde está yendo. Cuéntanos un poquitito de esa historia y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, y qué anécdotas te pueden haber pasado en ese proceso también. No, claro. Yo quería estudiar cuando chico arqueología, me encantaban los egipcios. En programas muy buenos en Netflix, las tumbas de Saqqara. Bueno, y de ahí evolucioné a la astronomía. De la astronomía evolucioné a la física, y de repente caché esta cuestión de la inteligencia artificial, tercero medio, un poco antes. Me leí todo lo de Asimov, me leí todo lo que había robots. ¿Pero qué había en eso? En los 80 estamos hablando que ni siquiera está el Apple II, todavía no había avanzado la computación. Yo soy pre-computador. Claro, ¿qué había de inteligencia artificial en los 80? Claro. Con tarjetas metiendo se leían los libros, ¿no? Mira, son modelos matemáticos. Modelos matemáticos, ¿no? Claro. Entonces, predictivos. No había más que eso, si no se podía hacer más. Las neural networks, las famosas. Bueno, No, seguía avanzando. No, sí, las 80. teorías matemáticas sí. Ah, ¿sí? Redes neuronales. Sí, Mira, sí, increíble. Ya. Esa viene de los años, así como matemática, Frank Rosenblatt del año 57. Wow. Perdón, tengo una pregunta súper específica que de repente me la pregunta mi papá, por ejemplo, como, ¿una calculadora es inteligencia artificial? No. Exactamente, ¿por qué? Porque, a ver, hay que ir a... me carga lo que es la inteligencia artificial. No tengo idea de lo que es la inteligencia. Claro. Yo, un pobre ingeniero, trabajando en una cuestión que no puedo explicar. Estoy en un problema. Pero Turing dijo, no, esto se llama la máquina universal. Y la agarraron los ingenieros y lo transformaron en cibernética. Y eso era propio de los ingenieros eléctricos. Y el año 56, en Dartmouth, se juntaron científicos otra área y dijeron esto no es de los ingenieros, de todos nosotros. Y le cambiaron el nombre. Y ahí agarró vuelo. Pero máquina universal, una máquina, lo que se toca, físico, que procesa símbolos. Le mete símbolos y escupe símbolos, la calculadora. Pero aquí viene la diferencia. Tiene un procedimiento interno que le permite autoorganizarse para explicar los símbolos, tratar de predecir los símbolos que ven. Esa es la diferencia. La calculadora no hace eso. Completamente esclava. Es como este micrófono. Yo lo muevo y ahí quedó. Lo traigo y ahí quedó. La calculadora yo le meto unas cuestiones y me escupe unos números. No hace más que eso. En el fondo, si yo programo un input y un output, no es inteligencia artificial. No. Es un poco esa... Tiene que tener esa capacidad de autoadaptación. ¿Y cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning? Ponte tú que también hay... Es que o es lo mismo, o... tú tienes un paraguas gigante que es la inteligencia artificial y una subárea es machine learning. Perfecto. Y una subárea de machine learning es generative AI, que está muy de moda. Es que está todo dentro de eso. Ya.
Entonces, siguiendo con mi historia, yo descubrí las redes neuronales en el año 89, en un artículo que leí en una revista. Y ahí tuve mi segunda epifanía y dije, esta es la solución. Tiene que venir por acá. O sea, nadie le ha ganado al cerebro humano, a la evolución en nada. Y la evolución lo resolvió así. Los ingenieros en unos años más vamos a tener que estar haciendo todo así. Y mi doctorado lo hice en Machine Learning en redes neuronales, que es mi especialidad. Bueno, y ahora se convirtió en el mainstream de todo, porque es la mejor solución. Ahora, es bien interesante, volviendo a lo que es la máquina universal, qué se puede y qué no se puede hacer con... Hay que entender muy bien qué es lo que es la inteligencia artificial. Hay una segunda característica que no menciono habitual, la menciono en una presentación que tengo, que es, se autoadapta, pero todos ustedes tienen que haber visto lo que es una regresión lineal. ¿Ya? Sí. Uno trata de poner una recta, un montón de datos, pero si los datos son así, la cuestión no le da. ¿Ya? Entonces, el modelo que uno usa influye mucho. ¿Y por qué ocupamos regresiones lineales? Porque no sé cuánto tiempo se demora cachando la regresión lineal, ustedes bien, harto. Que requirieron matrices, vectores, derivadas, montones de cuestiones. Si es que la logré entender bien. Sí, es que la en logré la entender. universidad, claro. Sí. Ajustar la curva, ajustar la curva. Y ese es una lineal, ¿no? Claro, ¿Ya? claro. Entonces, las inteligencias artificiales ocupan una familia de funciones matemáticas que se llaman aproximadores universales. La historia es bien entretenida porque la descubrió esta familia, la planteó como una pregunta Hilbert a principios del siglo XX y la resolvió un ruso por Nuorov el año 57 en Rusia, pero nadie supo. Se supo en los 80, fue redescubierto todo en los 80, 30 años por la guerra fría de fase. Y entonces ocupan estas familias que no tienen ningún supuesto adentro. Entonces tienen la capacidad, efectivamente, si hay relaciones, patrones en los datos, los van a descubrir. Esa es la diferencia en inteligencia artificial. Tiene este mecanismo de autoadaptación que está construido sobre estos aproximadores universales, entonces es capaz de encontrar todas las relaciones que hay entre los datos. Y no necesariamente con un objetivo deseado, no con un aprendizaje supervisado que yo te doy puntaje por este output o por este otro. Puede ser, pero lo que se está descubriendo últimamente, o sea, yo diría que hay certeza, es que en el fondo lo que importa es predecir lo que viene. Claro. Al parecer, biológicamente, la razón de por qué existe el sistema nervioso en todos los seres vivos, hay claramente una escala de complejidad. Mientras más complejo el ser vivo, más necesita predecir su entorno para tomar decisiones racionales y sobrevivir. Entonces están todos anclados a la supervivencia. Y para sobrevivir necesita predecir mejor. Y por lo tanto necesita un sistema nervioso mejor. Entonces la predicción es la habilidad base de todo sistema cognitivo. ¿Y cómo es medible que se predijo de manera correcta o incorrecta? Claro. Y así uno le va enseñando en el fondo. Así uno le va enseñando. Como dicen, y uno sabe post si estuvo bien o estuvo mal. Claro. Porque, no sé, por ejemplo, los mercados, como tratar de predecir los mercados, hay como una suerte de autorregulación ahí también. En el fondo, Claro, o sea, es un sistema dinámico con retroalimentación. Claro, pero en el fondo podría ser como una profecía autocumplida también. Claro. No, porque te vas guardando datos. Hay formas de hacerlo para ir probándolo. Por algo se entrenan, por eso, Claro. por eso entrenáis. Por eso las grandes empresas que tienen más datos hoy en día son las que están liderando la inteligencia artificial, básicamente. Sí. Oye, yo te quería llevar a eso, como a casos como concretos que te asombren de aplicación de inteligencia artificial o cosas que estén haciendo hoy día que sean interesantes en Chile con Anastasia. A ver. Nosotros en Chile ahora lo que estamos... A ver, hay muchísimo que hablar. Muchísimo que hablar. Estamos en un continente de México del Sur, 8,3% de la población mundial. ¿Qué porcentaje de la innovación tecnológica mundial hacemos en Latinoamérica? ¿Un cero? Seamos generosos, un 1. Ya, uno no. 8,3% de la población, un 1%. Hay dos alternativas. O somos un continente de idiotas, o tenemos un problema cultural. Yo voy por el segundo. Estamos de acuerdo. Entonces, por alguna razón que yo no alcanzo a entender porque estoy metido en el baile, no creímos que somos capaces. Siento que somos capaces. Es una cuestión rara. Yo fui a Estados Unidos, el doctorado, me di cuenta que los gringos eran iguales que yo, en fin, que usted, pero no estamos en la luna. Y es como un bloqueo mental que tenemos. Los indios lo desbloquearon, pues acaban de Los indios lo tener desbloquearon, sí. exitosamente el landing en la luna y esto llegó ahora. Entonces, me han retado por decirlo así, pero somos un continente de ratones. ¿Ya? Somos ratones, hacemos cosas ratonas
Somos especialistas en ratones. Nelson Acosta. Nelson Acosta, ¿por qué? No, porque la selección de Chile en Francia le decían que era ratón a Nelson Acosta. Bueno, entonces en Anastasia estamos convirtiendo en una fortaleza ser ratones. Porque nos dimos cuenta que somos especialistas en ratones. Y los norteamericanos y los europeos no lo son. Ellos van a la luna, construyen sistemas gigantes, SAP, todas estas cuestiones. Y nosotros le estamos dando inteligencia artificial a un cliente que tenemos, Lican Pets, Calama, que vende productos para perros y gatos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que los norteamericanos y los europeos no están haciendo. Ya. Entonces, y lo estamos haciendo así a propósito. Ir donde no están las luces, por decirlo así. Exactamente, porque cuando yo estaba en Estados Unidos fui en los años 90 a un party, como le dicen los gringos, y alguien llevó un chihuahua, y tenía un chihuahua, y estaba llena de gente en la casa, y soltó al chihuahua, y el chihuahua miraba aterrado a que no lo pisaran. Nosotros somos chihuahuas. Chihuahua. Entonces no podemos meternos donde estén los elefantes bailando. Pero resulta que el nicho de las pymes, que es donde está Anastasia, se estima que en el mundo hay las cifras más bajas que he visto, 170 millones de pymes. Y hay solo 700.000 grandes empresas. Chao con las grandes empresas. Yo soy especialista en pymes. Entonces hemos construido este sistema que la pyme no tiene ni una posibilidad de contratar a un experto en inteligencia artificial. Ni una. Entonces tenemos que hacer una cuestión que funcione como el auto, que todos lo ocupamos, pero la mecánica, chao, ya no tengo idea cómo funciona. Bueno, igual, la inteligencia artificial que no se vea, que no falle nunca y que siempre haga la pega bien. Entonces hemos rediseñado nuestros algoritmos para que nunca fallen. ¿Y tiene que ver con procesos para la pyme? Sí, tiene que ver con procesos. ¿Dónde lo está haciendo mejor en el caso de la pyme? En el caso de la pyme es más fácil retail y manufactura. Nos llevamos una sorpresa, por ejemplo, llegó un cliente mexicano de zapatos. Un desastre, dificilísimo. Porque, no sé, pues sale un influencer que le gustan zapatos de caña alta, de plástico azules, y la demanda al día siguiente es infinita. No podéis predecir eso. Entonces es más complicado. Toda la parte de moda es más complicado. La parte de salud es más fácil porque la gente no anda tomando remedios porque sí. Claro. Sino que se siente mal. Y eso sigue ciclos biológicos. Entonces, Oye, ahí, Pablo, que nos hemos hecho la intro de Anastasia como proyecto, estamos hablando de lo que hacen. Explícale a nosotros y a quienes nos están escuchando qué es Anastasia cuando nace y a qué se dedican principalmente. Súper. Nosotros, Anastasia viene del griego resucitar. ¿Ya? Es súper sencillo, yo no tenía idea. Mira. Y parte porque mi socio Andrés Valdivieso tiene una historia bien buena. Él casi se muere en la luna de miel, tuvo un accidente de buceo, quedó cuadrapléjico. Se recuperó después. Y ahí él se reinventó, él es cirujano. Era cirujano dedicado a quemado. ¿Ya? Y dijo, chavo, me interesa esta vida y se dedicó a emprender. Fue emprendedor del año por la SET en el 2014. Y yo lo conocí a él de toda la vida porque he sido muy amigo de su hermano mayor, que murió con lo mismo, pero yo lo vi nacer en su casa. Entonces hemos sido amigos de toda la vida. Y me dijo, ya hagamos esta cuestión. Y yo que estaba en la universidad, yo llegué a mi doctorado en 2002 y estuve en la Universidad de los Andes 15 años. Y me tocó ser parte del equipo que hizo la Facultad de Ingeniería, las carreras eléctricas y computación. Siempre como científico, publicando papers y cosas. Pero me salí en el 2017 porque dije, esta ola es demasiado grande. Y si me quedo en la universidad no voy a poder hacer nada. Entonces me salí y en la empresa privada con Andrés partimos con Anastasia y con otro. Y Anastasia resucitar por Andrés, porque Andrés dijo, me voy a reinventar, Anastasia resucitar. Perfecto. ¿Ya? De ahí viene el nombre. Pero nosotros los primeros años, la verdad que estábamos bien desenfocados y éramos más bien una consultora que hacía software a la medida con inteligencia artificial para grandes empresas. Nos fue bien, todo simpático, aprendimos muchísimo, pero no teníamos futuro. O sea, consultora igual con mayor. Y ahí nos cambiamos en 1 de enero del año pasado, del 2022, cerramos todo lo que era consultivo y nos cambiamos a hacer este producto, que es este producto para pymes. Entonces tenemos un software para pymes, pero aquí viene una cosa interesante. Actualmente la pyme está recibiendo la información de su e-commerce, un Shopify, de su punto de venta, un B-Sale, de su ERP, que puede ser un de Fontana, de su software de contabilidad, y el dueño pasa de barrer, recibir paquetes, ordenar el inventario, vender, etc. Y le llega toda esta información y tiene que decidir qué compra para los siguientes meses.
y tiene cero visibilidad de su futuro, nadie le está ayudando. Entonces nosotros ahí le ayudamos a adueñarse de su futuro y le hacemos proyecciones con inteligencia artificial basadas en todos sus datos de cómo van a ir sus ventas y qué es lo que necesita comprar. ¿Y lo trabajan solo con los datos de la empresa o también tienen como un modelo más agregado de, por ejemplo, una industria, si tienen muchos clientes de ese Sí, tipo? Está la economía, todas esas cosas, me imagino, ¿no? Todo. Porque en el fondo la empresa es chiquitita, tiene Claro, un entorno muy chiquitito, muy local. Y estas empresas no mueven el mercado, son movidas por el mercado. Entonces tienes que modelar el mercado. Son un corchito flotando en el océano macroeconómico. Entonces tú tienes que le metemos de todo a la juguera. Oye, tomándome de la pregunta que te hizo Cristian antes, con respecto como a los países y los cambios que se vienen, Sí. en algunos de los capítulos que tuvimos, invitado a Nico Chea, él comentó, hizo una analogía con respecto a subirse a un avión, con un 10% de probabilidad de caerse, era este mundo de la inteligencia artificial. Si estabas dispuesto a subirte o no, ¿cómo lo veis tú desde esa perspectiva? Efectivamente nos estamos subiendo a un avión que tiene un 10% de probabilidad de caerse, como este miedo de que las máquinas se van a apoderar de nosotros el día de mañana, No. este holocausto, No. ¿cómo se ve ese futuro? El susto existe, pero es porque estamos muy teñidos de inteligencia artificial. O sea, de películas de Hollywood. Terminator. Claro. Terminator, Claro. el presente, pero imposible. O sea, imposible. O sea, no. Lo que se está viendo es lo siguiente, y por eso es bien interesante lo que está pasando ahora. El ser humano es producto de una evolución biológica de cientos de millones de años. Y nosotros somos expertos en manipulación, coordinación ojo-mano, en agarrar una tijera y cortar cosas, todo lo que es cosechar, por ejemplo, todo lo que es trabajo manual, manejar un auto, todo eso lo hacemos pero impecable. Somos cientos de millones de años de evolución. Y esos son los problemas difíciles de la inteligencia artificial. Lo que está saliendo fácil es todo lo relacionado con el lenguaje. El lenguaje escrito existe hace 6.000, 7.000 años. Claro. No tenemos nada en nuestra biología que nos haga fácil manejar el lenguaje. El lenguaje fue descubierto por la especie humana hace como 100.000 años. No hay evidencia del lenguaje antes, aunque había seres humanos. Entonces, lo que está pasando ahora es que lo que tiene menos anclaje biológico, que es el lenguaje, está siendo muy fácil de decodificar por las máquinas, y gran parte del sistema educacional, que esa era tu pregunta, en el fondo está orientado a todas estas habilidades que son más difíciles. Ya. Pero si de repente sale una tecnología que las hace fáciles, plantea dudas serias acerca del sistema educacional que tenemos. Claro. O sea, yo lo veo en mis niños, o sea, que resulta que la máquina le hace un resumen mucho mejor del libro que lo que podría hacer ellos. Exacto, pues tú estás usando ChatGPT hoy en día para los famosos essays o ensayos Claro, de esto. la cantidad de libros publicados en el último año también. Sí, Claro. Y que no los hace más malos per se tampoco. No. Para nada. ¿no? Exactamente. ¿Y por qué ese o no sé si frenazo, pero esa como carta, que en el fondo como frenaron un poco la apertura también a conectarse a internet? Me pasó con BART o me pasó con ChatGPT de que están cada vez más cerrados. ¿Quién puso ese frenazo? ¿De dónde viene esa como contrafuerza? Hay un tablero de ajedrez que no vemos, Bien. ¿ya? Y en el mundo ahora hay intereses enormes. Si ustedes proyectan lo que yo les dije, la inteligencia como una de las habilidades fundamentales de toda la especie humana, el que la domine va a tener una preposición preponderante sobre el resto. Entonces hay una carrera en este instante. Cuando a mí me gusta el GDPR en Europa, no sé si lo conocen, que es todo para el tratamiento de los datos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo ahora trato de hacer cosas con los datos europeos, no puedo. Pero Google, Microsoft, Facebook tuvieron acceso a todos esos datos. Y ellos ya pudieron construir las cosas. Entonces, el GDPR los ayuda a ellos porque les elimina competencia. Claro. Entonces, yo digo, ¿será tan limpio esto? Después, fíjense, Es una buena pregunta. es una buena pregunta. Sí. Entonces, claro, frenemos la inteligencia artificial mientras nosotros construimos, Claro. y después se la vendemos a los chilenos y matamos toda la industria local. Exacto. Es como... Súper delicado. Bueno, han tenido ese dilema, como Europa que está deforestado entero, pues ahora cuidemos el mundo Claro, no y nadie más puede hacer nada. Y el argumento que países como Brasil o India les devuelven como, claro, tú ya saliste del subdesarrollo y ahora me ponís trabas. Claro. Para ellos desarrollar. Sí. Pero fíjense que también hay un elefante en la pieza que yo nunca le he escuchado a alguien hablar, que lo considero gravísimo. Estamos todos preocupados de los datos que salen de nosotros, pero nadie habla de la regulación de los datos que me llegan. Claro. Claro. Porque si yo lo regulo, destruyo el negocio de Google, por ejemplo.
Se acabaron los negocios. El negocio de Meta. O lo que pasó con lo de Facebook y Cambridge Analytica. Claro. Como, cómo se genera toda una sociedad en base a ciertos intereses que se van como generando y marcando la pauta, como antes no sé, los medios, hoy día son las redes sociales las que generan como esta pauta, y que Facebook y Google son estos big techs que tienen como el sartén por el mango. Claro. Entonces, yo tengo la sensación que hay un tablero de ajedrez que yo no conozco. Yo he estado 40 años metido en esta cuestión. Entonces, hay que conversar mucho aquí, porque hay muchas cosas. A mí me encantaría, yo creo que tenemos plenas capacidades en Chile de crear núcleos de inteligencia artificial. Hay gente que está haciendo cosas espectaculares y atraer talento y mantenerlo acá. Y yo creo que la localización es muy importante. O sea, yo esperaría que un software con inteligencia artificial para procesar fútbol salga de Latinoamérica, de que no salga de China, que salga de África, los países que jugamos, de Europa. Claro. Pero sería una vergüenza que salga a un lugar que no juegue fútbol. Exacto. ¿Cachai? Oye, y en todos estos sets todos este set de herramientas viven un poco de los datos, y es lo que estamos discutiendo acá. ¿Qué opinas tú de la amplificación o de la consolidación de sesgos ya existentes en los mismos datos? Se viene hablando hace mucho en los modelos de entrenamiento, Claro. un poco como profecías autocumplidas en conclusiones que puede sacar la IA, y que es un poco la carta que siempre han sacado los periodistas cuando les dicen que publica puras noticias malas, y dicen, bueno, esto es lo que quiere escuchar la gente y lo otro no lo ve. No, eso es como, no vendo droga porque, en fin, la gente me lo pide. No. Claro. Pero en este caso va a pasar un poco así, como... Tú dices que hay sesgo en los datos mismos de entrenamiento que vienen de cómo está constituida nuestra sociedad per se. O sea, pregúntale a una inteligencia artificial preguntas políticamente incorrectas y te va a responder cosas que... Que los datos se los dan, pero pueden tener un sesgo. Claro, pero es que le tenés de origen. que entregar a la IA como la ética. Es como complejo. O no sé. Aquí llegamos al tema más difícil de la inteligencia artificial. Exacto. Porque, a ver, partiendo de nuevo por inteligencia. Inteligencia, debería saberme de memoria esto, pero viene del griego de la capacidad de discriminar. La discriminación es la operación básica del cerebro humano, de la inteligencia humana. Si uno no discrimina, la inteligencia no puede funcionar. La discriminación en sí no es mala. No es ni mala ni buena, es una capacidad, una característica. Uno la puede usar para bien o la puede usar para mal. ¿Ya? Ese es otro cuento. Entonces, de nuevo la ética. ¿Y por qué la ética es complicado? Porque acuérdense lo que les dije al principio, la inteligencia artificial es una máquina, algo que se toca, es como este vaso, es como la juguera de la cocina. Yo no le puedo pedir a la juguera de la cocina que haga algo bueno, porque no es libre. Yo sí, los seres humanos nos movemos en un mundo moral y ético. Pero si queremos lograr llevar a la inteligencia artificial como a este cúspide, tiene que llevar el ejemplo típico del auto manejado y, no sé, papá cruzando una señora con una guagua, y por otro lado hay una bomba de benzina, Claro. y tengo que chocar a uno o al otro. O la del tren. Claro. Acá hay uno, acá hay 6. Sí, en esa discriminación, de alguna forma hay que... Bueno, es que ese es el desafío, es cómo hacer que lo que se llama un agente no moral se comporte como un agente moral. Es casi una contradicción. Y ese es un gran problema. Yo ese lo estudié el 2010. Había un doctorado recientemente graduado en la Universidad de los Andes en ética. Y juntos revisamos durante 2 años todo el material. Pero lo entretenido es que esta persona es Miguel Vergara, que fue comandante en jefe de la Marina, terminó y se fue a hacer un doctorado en filosofía y se especializó en ética. Y entre los dos estudiamos lo más extremo que puede hacer un hombre, que es la guerra. Porque en la guerra uno pone la disposición de la vida de uno a disposición en forma activa. No es como una enfermedad que uno, tengo un cáncer, es pasivo. Entonces, todo es extremo en la guerra. Y revisamos la intersección de armamento, inteligencia artificial y ética. Y todo lo que se ha visto en la guerra y se ha estudiado en la guerra ha precedido todo lo que está pasando en la guerra civil, en la sociedad civil. Entonces fue muy interesante porque descubrimos que hay filósofos norteamericanos que han estudiado todo este problema desde hace décadas. Todos esos problemas, hay distintas estrategias, approaches, etcétera, etcétera. Es complejísimo. Y de hecho, ¿Tiene solución? Yo creo que no. ¿Sí? O sea, los filósofos no se han puesto de acuerdo hace 2000 años. Pero por lo menos hay que hacerse cargo de la cantidad de información basura que hay en internet. Sí.
entendiendo que si soltamos a esta herramienta a leer eso, te van a escupir de vuelta lo que ven. En el fondo. Si esa es la única realidad para ellos, pues nosotros nos alimentamos de ese mundo y de otros estímulos que nos permiten discriminar mejor. Pero una inteligencia artificial vive en ese mundo que hoy día está poblado de mucha información basura. Y de hecho yo creo que es justamente como ese 10% de miedo, más que un escenario apocalíptico Terminator, tiene que ver con esto, tiene que ver con la desinformación. No solo desinformación, sino que como las decisiones que se pueden tomar sin una ética, como por ejemplo que la solución es el conflicto bélico. Que eso sea lo que la inteligencia artificial diga como esta solución hay que destruir a un país. O echar a cierta cantidad. Y se acabó. Esto, como no es solucionable, yo predigo que esto es lo que tiene que ocurrir. Como esos son los escenarios que yo creo que, como que al final me dice, hay que tener cierto ojo con eso. Nosotros, por ejemplo, en Anastasia damos servicio a Farmacia del Ahorro en México, que es una empresa de farmacia que tiene 1.700, 2.000 sucursales, no sé cuánto, y sirve 17 millones de mexicanos. La máquina detecta que alguien compra metformina, determina que es diabética, y dice, para incrementar el ticket de venta, lo va a vender un Super 8, o el equivalente mexicano. ¿Está bien o está mal eso? Claro, no, claro. Eso tiene que claro, ser, exactamente. Está mal. Está mal, estamos de acuerdo. Problema. La señora siempre va con su niño chico y la inteligencia artificial lo sabe y le vende el Super 8 porque sabe que la señora se lo da al niño chico. Miren el dilema. Yo trato a la señora como una cabra chica, le quito su agencia de ser humano de que puede tomar decisiones y la trato como una cabra chica. Y hacemos eso a nivel masivo en todo el orden de la sociedad con inteligencia artificial. O asumimos que las personas son agentes libres, pensantes. Pero no otra. Es un gran problema. Sí. Gigante. Y se amplifica más aún con las personalidades jurídicas, que hoy día es algo que no lo hemos hecho, pero existen personas jurídicas al servicio de intereses que no son morales ni humanos. Hoy día grandes corporaciones o empresas responden a maximizar utilidad o lo que sea, y si tú le das un algoritmo de optimización a eso, o sea, las decisiones que pueden salir de ahí pueden ser cualquier cosa. Peor, voy a ser muy maquiavélico como lo estoy diciendo, ¿ya? El dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿ok? Cuando usted tiene un predictor de mercado financiero y el mercado está estable, etcétera, se empieza a acercar al mercado perfecto, donde tú puedes arbitrar poco, ganar poca plata. Exacto. Pues la cuestión, imagínate, tú incentivas una guerra, generas incertidumbre y tu algoritmo funciona mejor y te forras. O sea, bueno, es lo que hace si estudiamos la volatilidad con la introducción del high frequency trading ha aumentado. Hay una correlación, ¿no? Hay un sentido perverso. Hay un sentido perverso porque ellos entienden cómo reaccionamos los humanos y nos panicamos y salimos corriendo. Incluso sin guerra, sin fake news, es fácil desplomar cualquier cosa. O sea, Elon Musk poniendo el logo de claro. Dogecoin en Twitter. Claro. ¿Qué más? No necesita más que eso para generar un... incluso en cripto se habla... Bueno, y todo el tema de deepfake hoy en día, que tú puedes ver un video de Elon Musk falso diciendo algo, es que es súper fácil maniobrar la información. Es súper importante. Yo el otro día conversaba con alguien como todo esto que le pasó al ministro Jackson, que el día de mañana, porque el día no es lo que ocurrió, pero el día de mañana perfectamente se puede intentar hacer pasar por alguien. Como se va a empezar a ver eso realmente a través de inteligencia artificial, como el tipo de estafa o el tipo de problemáticas que pueden ocurrir a partir de los deepfakes es brutal. Es brutal. Pero si hay apps, no sé cómo se llama, pero que yo le hablo o alguien me graba una conversación por teléfono y alimenta esa app con mi voz y después puede simular que yo estoy hablando y llamo a mi mamá diciéndole, mamá, no sé, acabo de chocar, necesito plata. Con todas las estafas a lo largo de la historia de la vida se han ido sofisticando y la gente... Pero te pongo otro ejemplo. Se habla de la música, de poder pedirle a Freddie Mercury que cante una canción de los Beatles y poder escucharla. No, sí, de hecho, la composición de la música ya está saliendo en base a los trending de cuáles son las canciones más populares de la historia. Entonces, notan los patrones y generan a base de eso nueva música, ¿cachai? Yo soy más optimista que eso. A mí me gustaría que todo eso quede explotado y tengamos el tiempo suficiente para descubrir otro arte adicional a la música, quizás.
Como ponerse ese desafío en vez de decir, oh, la IA va a escribir toda la música del mundo. No, Se ve- pero yo no no estoy diciéndolo en ese sentido. Y no le de hecho, estamos de maravilla lo que se hace. un juicio de valor con respecto a eso, sino que son los hechos de las cosas que están ocurriendo. Si son Claro. buenas o son malas, eso... Y que permiten hacer Yo cosas. creo que también hay señales súper claras en el mercado. Por ejemplo, yo he escuchado que ahora los cantantes de música, por ejemplo, Taylor Swift, ganan mucho más plata por los recitales. Entonces, la gente está buscando la experiencia directa, el ocio. El espectáculo. El espectáculo. Volviendo al principio, claro. Entonces, yo creo que va para allá también. Yo siempre he pensado ya, ok, vamos a tener una mega inteligencia artificial que va a jugar mejor que fútbol que cualquiera. ¿Voy a querer ir a ver ese partido de fútbol al estadio? No. ¿Versus ver Chile-Argentina? Chile-Argentina. O sea, yo soy ser humano, me interesa ver seres humanos jugando. Exacto. Los tigres son mucho más capaces que yo y me importan raro los tigres. O sea, me importa mucho, no quiero que se extingan, etcétera, etcétera. Pero no me interesaría un partido de fútbol de tigre. Exacto. Claro. Y es la capacidad de que puedan fallar, que no es más humano, lo que te genera esa emoción, esa incertidumbre, Claro. porque el otro es demasiado cierto Claro. lo que va a pasar. Oye, hablando de la emoción, ¿es posible que la inteligencia artificial en el futuro tenga emociones o conciencia? Y los modelos que existen hoy en día, bajo esa teoría, en algún momento puede llegar a una inteligencia artificial a ser consciente o sintiente. Son muy buenas preguntas. Son dos preguntas separadas. Ya. A las emociones yo no le asigno ninguna gran importancia. ¿Por qué te pregunto eso, verdad, Pablo? Que me acuerdo hace 6 o un año atrás, un ingeniero de Google, me acuerdo, que salió Ah, sí, con una eso nota sacó diciendo que ya no daba más, no podía trabajar más acá porque Bard ha sido Para en mí su fue la inicio. mejor estrategia marketing del mundo. Bardito. Bardito dijo, no, esta persona es consciente, sintiente y ya no puedo estar acá. Pero Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Voy a separar las emociones de la conciencia. Las emociones son, y aquí me van a matar muchos psicólogos, pero lo voy a decir brutamente, que lo podría hacer mucho mejor que yo, son formas, es como un panel de control interno que nos avisa a nosotros cómo estamos, para que nosotros sepamos cómo operar. Y son críticas para el ser humano. Pero son eso nomás, son ¿cuántas emociones tendremos? Tenemos un número. en la película de Pixar, ¿cuántas eran? Pero, ¿5? sí, no, pero ahí lo simplificaron. 15. 15. Ya. Son 15, ¿no? 30, ya. ¿Son 50. simulables? ¿Esas son simulables? Son detectables. O la IA no las necesita al final. No tiene. Las tiene que emular, pero tiene que emular. Tiene otro tablero interno, probablemente las puede emular. Entonces, para nosotros son muy importantes las emociones porque nos dicen cómo estamos y nosotros actuamos mucho en función de cómo estamos. Pero no es más que eso. ¿Ya? Distinta es la conciencia. La conciencia tiene varios niveles. Está, por ejemplo, si alguien me toca, yo voy a estar consciente de que me tocó. Ese es un nivel de conciencia. Lo otro es estar consciente de que estoy consciente. Esa es la Esa es la verdad. Esa es la verdad. Claro. Esa no sabemos si Esa es la que los animales tenemos dudas si lo tienen, ¿no? Exactamente, eso es precisamente lo que iba a hacer. Entonces, y el hecho de que nosotros estemos conscientes, que somos conscientes, nos hace libres. Yo puedo elegir dentro de ciertos rangos. Y si no la tengo, no puedo. No hay nada en toda la teoría ni en la física de estas máquinas que permita suponer de que puedan ser conscientes. Ya. Y en el minuto en que empieza a parecerse que algo es consciente, como lo que le pasó a este ingeniero, igual está simulado bajo un modelo, ¿eso cierto? Claro. Es este input y este output que no se controla, pero que Exacto. hay un modelo por debajo que... cuando empiezan a hablar de que tienen miedo a morir, a ser desconectados, Claro, como y esas que cosas, claro. tienden a decir que eso es como que están conscientes de que existe una creación y una muerte y algo así. Pero está todo simulado. O sea, usted le podría decir, le daría lo mismo estar diciendo estoy moliendo una zanahoria. Claro, A mí no. Claro. no, a nosotros no. A nosotros no. Porque entendemos la consecuencia de lo que es. Claro, y también me pasa otra cosa, y les pasa a ustedes. Yo me levanto en la mañana y digo, yo soy Pablo Segers, lo estimo a ustedes mucho, pero yo no me cambiaría con ustedes, y viceversa. Entonces, yo soy yo, no puedo ser otra cosa. Esta máquina le da lo mismo decir soy una zanahoria, o decir me duele y simular que es un ser humano. No tiene eso que lo amarra. Yo no puedo decir soy Pablo. Bueno, soy Pablo, no soy Pablo. Oye, pero, porque uno, ya, en la teoría actual, los modelos puede ser que no lo contemplen, pero hemos probado que si pensábamos hace 10 años atrás que íbamos a estar hoy así en la situación en que estábamos, con los avances, etcétera, ¿qué va a pasar de aquí a 15 años más, por ejemplo, con la computación cuántica? El minuto que sean capaces de procesar no millones de datos, sino que trillones de datos en un segundo. ¿No va a haber un leap ahí? ¿O hay alguna pequeña posibilidad de un leap que te diga... A ver, Wow, yo creo que hay mucho espacio para muchos leaps. ¿Ya? Ahora,
Lo que me acuerdo de una entrevista que se hizo en la revista Nature, que es uno de los tops de ciencia del mundo, los problemas más fundamentales de la ciencia, y los dos primeros eran el origen del universo y la conciencia. Y para eso no hay ninguna explicación. Dura, sí. Pero tienes que salir de la ciencia. Te va a la religión, te va a creencia, pero la ciencia tiene límites como capacidad de explicar. Ahora, volviendo a dónde vamos a estar, yo creo que hay mucho espacio. Por ejemplo, aquí hay un experimento súper sencillo que pueden hacer ustedes. Aquí prendo mi celular, activo la cámara, aquí está la cámara activada, y fíjense que aquí lo estoy mirando a ustedes, y cuando muevo el celular, me cambia la imagen, se mueve la imagen. Pero yo muevo los ojos y ustedes no se mueven. ¿Por qué eso? Si mis ojos son como una cámara. Lo que está llegando a mi cerebro debería estar cambiando todo el rato. Entonces, ¿por qué no cambia lo que yo veo? Porque lo que vemos no es lo que pasa a través de nuestros ojos, es una reconstrucción de la escena que hace el cerebro. Yo veo lo que mi cerebro me está mostrando, no lo que pasa por mi ojo, sino yo vería como una cámara. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, es súper loco esto, pero No, sí, lo ya que estamos pegados. Estoy todavía procesando toda nuestra vida se basa en el supuesto de que lo que yo veo es lo que existe. Claro. Resulta que lo que yo pienso que existe es lo que mi cerebro ha construido, es lo que percibe. Que es lo mismo que los colores y Todo, claro, sí. Entonces vivimos en un mundo muy mediado por nuestro cerebro. Entonces yo creo que hay mucho espacio para mucho descubrimiento, y quién sabe con quién nos vamos a tocar. ¿Ya? Pero bueno, es que yo te estaba viendo hace poco un artículo de la computación cuántica y que se rompe internet apenas salga, porque ya todo las claves y todo se rompe. Pues, y pensaba también, conectándolo con otro artículo que leí de ChatGPT, que son los por qué necesitan tanta plata, es porque mantener estos modelos en sus farms, sus servidores, etcétera, alimentándolos, es carísimo. Sí. Entonces me imagino, claro, computación cuántica, por un lado, todos esos modelos pueden achicarse muchísimo en costo, lo que sea, o aumentarse, y podría pegarse este gran leap que... Ahí, no que sea consciente, pero... No está tan lejana la computación cuántica. No, pero 10 años, 15 años dicen más o menos. No poder predecir lo que va a pasar con Totalmente. Es como qué va a pasar después de la bomba atómica, ¿no? Yo creo que lo que hay que decir siempre es estar abierto a que puede haber una probabilidad de que algo... sea, aunque sea mínimo, pero puede pasar. O sea, no es decir, no, esto no va a pasar porque de posibilidad de que pase, yo creo que no. Ahora, no estamos sé. hablando de lo que va a cambiar, pero yo creo que es importante hablar de lo que no va a cambiar. ¿Ya? En 15 años más, 20 años más, 30 años más, los seres humanos que, no, para nosotros ahí, espero, y van a haber otros, y van a ser idénticos a nosotros. Le va a dar lata levantarse en la mañana, le va a dar hambre, van a ver un pedazo de carne rico o alguno y se van a querer comer, o vamos a ser todos veganos, no tengo ni idea de qué va a pasar. Pero algo van a querer comer. Algo van a querer comer, etcétera. Les va a dar lata a trabajar, se van a poner viejos. Eso no va a cambiar. Y supongamos, juguemos con que llega la inteligencia artificial y el sueño nos resuelve todos los problemas. Anastasia, Dudemín, está todo integrado en un paquete que lo tiene el gobierno y servicios básicos de todos los ciudadanos, tienen todas las necesidades de supervivencia del negocio solucionado. En ese escenario, yo creo que vamos a estar viendo un escenario que ahora hay gente en la sociedad que vive. Y yo he visto dos grupos de gente que viven en estas condiciones. Los millonarios que la primera vez que fui a Europa mochilear en el año 90, aterrizamos en Ámsterdam, en Schiphol, y vi a un jeque árabe comprando. El tipo se paseaba por los pasillos, tomaba una cosa y la tiraba para atrás. No podía creerlo. Y atrás tenía un séquito de gente que la recogía y le pagaba. ¿Ya? Entonces, los millonarios. Los millonarios son gente que tiene todos sus problemas de negocio solucionados. A menos que quiera estar metido en los negocios. Pero imagínense, tanta plata que usted ya no tiene que preocuparse nada más. Resulta que se ha determinado que hay un tipo de depresión especial que le da a los millonarios, algunos. El ennui, desesperanza, no tener sentido en la vida. Ese es un riesgo. Es un riesgo si empiezan a haber tecnologías que solucionen algo que la humanidad, por lo cual la humanidad ha estado peleando siempre. Es una cosa. La contraparte, hay reservas indígenas en Estados Unidos, que son los únicos lugares donde puede haber casino, en algunos estados. Oklahoma creo que tiene. No sé, Sí, yo no soy especialista, pero me leí este artículo, lo tengo guardado por ahí. Resulta que estas reservas fueron muy inteligentes y guardaron toda la plata que ganan del casino, y cuando alguien cumple 18 años recibe por vida $1,200. No es mucho.
No es como decir, soy millonario, pero te soluciona todos los problemas, te paga Netflix, puedes ver la serie, Amazon Prime, tenés comida, te arrendáis una cosita chiquita y después el resto tuyo. Espontáneamente ha pasado que la gente trabaja la mitad del día. Porque el trabajo lo define a uno también. Estamos hechos para trabajar. Entonces, yo creo que eso no va a cambiar. Siempre va a ser necesario el trabajo. Y quizás el trabajo en ayudar a otros. Quizás yo no sea un Picasso y sea re mal pintor, pero voy a querer pintar y le hago regalo a mi abuelita, a la tía, no tengo idea. O cocino. Los seres humanos somos así. Quizás, estoy diciendo puras cosas que pueden ser estupideces, quizás va a haber una regresión en algunos aspectos a lo que era el hombre, lo que ha sido el hombre siempre, que es el cazador-recolector. El cazador-recolector le da hambre, agarraba un conejo, se lo comía y se calcula que trabajaba la mitad del día. Claro. De volver a lo básico. Pues, si al final estar encerrado trabajando en algo virtual no es lo natural. No estamos hechos para eso. No. No sé. Hoy ha estado entretenidísimo el capítulo. Yo sigo pegado con la cámara. No, sí, donde estuvo todo. Jugando con la cámara. Creo que hemos dado como hartas pinceladas de este mundo de la IA. Creo que nos da para seguir conversando horas ¿Qué y Pablo horas. ahí? Porque da para 20.000 capítulos acá y Eso. lo que sea. Pero ¿qué recomendarías tú? Porque la gente hoy en día escucha mucho inteligencia artificial, pero ¿cómo puedes partir aprendiendo algo de inteligencia artificial para... Que pareciera ¿Qué le que un recomendaría mundo- a que en la calle y Claro. le decir a mi mamá, decirle, oye, lee esto y con esto tener una pincelada de lo que es esto? Yo más que leer, yo lo haría jugar con ChatGPT. Ya. Que Ya. aprendan a usarlo. Yo creo que los seres... ¿Cuál es el problema del digital divide, como le dicen? La división digital que se produce en la sociedad. Tengo un conocido que es gerente general de una empresa muy grande que me dijo, tengo problemas con todos mis gerentes viejos. 55 años. Es viejo, a veces. Mira, de 40 años para arriba. Tienen serios problemas para absorber el mundo digital. Pero ese es un problema artificial. El ser humano conversa, lo que estábamos hablando nosotros antes. Y ChatGPT conversa. Qualcomm, que es el fabricante de chips, de los chipsets para los celulares, está ahora produciendo un chip que tiene un modo nativo, llama 2, que es de Meta. Entonces estamos a medio año, un año de que todos los celulares vengan en forma nativa con capacidades de conversar con uno, tipo ChatGPT. Entonces yo me imagino una humanidad todos potenciados con celulares que conversan con uno. Por eso están todos detrás de la carrera en los copilotos. Y el ser humano conversa. Yo ahora sé de mucha gente de mucho más de 40 años que está jugando ChatGPT en forma intensiva. Porque desaparece el problema de la dificultad digital. Claro, exacto. Si es como WhatsApp, al final. Sí. Entonces, yo creo que hay que hacer que ocupen ChatGPT. Ya. Que vuelvan a conversar con las máquinas. Y que la máquina le empiece a solucionar todo el problema. Yo creo que eso lo quería. Y hacerle las mismas preguntas, como, ¿qué necesito para acercarme a la IA? Y Eso, a la claro, cabeza. eso. Claro, ¿en qué está guiando? Claro, que te vaya guiando, que es lo mejor, pues, para hacer ese Bueno, ahí proceso. tienen, siguiente invitado a ChatGPT. Deberíamos invitar. De todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Bueno, lo hemos pensado. Pero ha estado mucho más entretenida la conversa contigo, Pablo. De verdad, nos volaste la cabeza en algún minuto también ahí con cierta... Oye, perdona, antes ya que... Sí, dale, Sorry. vamos cerrado. ¿ChatGPT es el líder indiscutivo o es Ajá. marketeramente el líder? No, al parecer sí. ¿Sí? Yo ¿No no hay tengo- otro igual? No sé. Me ha sido más coherente a mí que Bard. Ya, Pero puede ser porque yo no me he metido. ya. Puede ser cosa mía. Pero, por ejemplo, Cohere acaba de largar Claude, que es un sistema de lenguaje enfocado para empresas. Entonces uno le mete material de la empresa y el tío te empieza a hablar de la empresa sin ponerse creativo. O no tan creativo. Entonces están saliendo todo ese tipo de cosas. Después está la empresa Inflection, que bien, a mí me gusta ese concepto, de hacer un asistente inteligente para ti, que te acompaña en el celular. Yo creo que va todo para allá. Es como los sultanes de Persia hace 800 años que tenían un gran visir que les soplaban en el oído qué hacer. Eso es lo que queremos nosotros. El mayordomo de Downton Abbey que te solucionaba todo, eso es lo que queremos nosotros. El otro día veía uno que con un audífono le hacen la pregunta, procesa y le dice por neurotransmisores la respuesta a la persona. Pero real, en el fondo que como que se conecta por algún lado y solo escucha y te dice lo que tiene que responder. No, sí. Bueno,
hay tanto que conversar, pero hay un escritor de ciencia ficción, Ramen Naz, que tiene una serie de 3 o 4 libros, los tengo aquí en Kindle, que me leí, y habla de que se logra interfacear todo el sistema nervioso del cuerpo y tú lo puedes programar con un Linux. Toda la liberación de hormonas, de dopamina, todas las cuestiones. Y él es muy amigo de Elon Musk. Te iba a preguntar de Neuralink. Y ahí nace Neuralink. ¿Ahí nace? O sea, yo no lo sé, pero sabiendo que amigo Ramen Naz, y me leí los libros de Ramen Naz, yo digo, de ahí se le ocurrió la idea de Neuralink. Eso es lo que está tratando de hacer Elon Musk. Le dan el libro y van a cachar perfecto a dónde va Neuralink. Ya. Ahí está Vamos todo. a dejarlo ahí a la promoción, los libros, para los que nos están escuchando. Y el otro, el problema de los 3 cuerpos de Cixin Liu, que eso va a salir en Netflix en enero del próximo año, la película, así que no solo quiero leer. A propósito de las posibilidades con los computadores cuánticos. ¿Ah, sí? Ya. Pero es chino, es bien interesante porque es una perspectiva china. Ya. Que cuesta verlo acá en el mundo occidental esa perspectiva. Oye, buenísimo. Félix, ¿algún comentario al cierre? Muchas gracias por todo el conocimiento. Gracias por convidarnos. Estoy emocionado de los libros y cosas para leer. Oye, y antes del cierre, no sé si lo sabe Pablo, pero tienes que recomendar algún SaaS. En tu caso, como en el día a día, ¿qué herramienta asociada a la IA podrías recomendar a las personas que no... O no IA. O no IA en realidad, pero... A ver, se me ocurren cosas que he visto yo. Cosas que quizás tú estés ocupando hoy en día. A ver, yo estoy ocupando ChatGPT principalmente. Versión pagada. No, fíjate, no, porque está en Bing. Ya. Bing está ocupando sí, ChatGPT 4.0, entonces ocupo el buscador el chat de Bing. Pero lo que me pasa es que esto de ser gerente general no me ha separado el teclado. Yo estaría feliz programando, me encanta. Pero me encanta lo que está haciendo Daniel Ávila con CodeGPT, no sé si lo ubican. Perfecto. Sí, el proyecto, sí. Espectacular para programar. Y también encuentro absolutamente impresionante la trayectoria estelar que han seguido los creadores de Runway. No sé si Hablábamos el otro día, sí. que son chilenos también. Sí, Yo encuentro que es increíble. No hablo de Notco y Karim Pichara, que han hecho un trabajo espectacular porque todo el mundo lo conoce. Ahora, de SaaS, de día a día, parte de Anastasia, por supuesto, no. Yo creo que yo me quedo con esta cuestión de Runway, increíble. Buenísimo. Bien, pues ahí vamos a hacer. Bueno, Pablo, muchas gracias por el tiempo, por la conversa. Ha estado muy entretenida y yo creo que la gente lo va a haber pasado bien. Y obviamente extendemos esta invitación para más adelante de seguir conversando. No, pero feliz. Bien. De verdad, muy agradecido. Chao a todos, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Cris y Félix. Este es un espacio presentado por Dumint.